Muy buenos días a todos, los miembros de la mesa, público en general. Debo iniciar dando las gracias a la organización del evento por una vez más convocarme a esta cita, a este cónclave de discusión jurídica. Felicitar al colega y amigo Elvis Polo por la magnífica organización de este evento. Nunca había visto un despliegue de entusiasmo como el que estamos viendo, propio de los avatares y de las convocatorias que se dan en estas áreas del país donde la alegría siempre campea. El profesor Zamorano, como ya es común, me ha impuesto hablar sobre un tema que en principio pareciera como muy molusco, muy abierto, pero realmente tiene muchas pistas de aterrizaje. El problema es que son demasiadas y la cantidad de aviones esperando aterrizar hace que las mismas colapsen, que es lo que pasa con nuestra justicia civil. Armonizando con el contexto del título, importancia de la reforma al proceso civil en Panamá, lo primero que debemos decir que una reforma al proceso civil es importante en la medida en que es necesaria. Y yo me atrevería a calificarla incluso de urgente. La situación de la justicia civil, entre las tantas cosas que señaló la expositora anterior, realmente ha quedado colapsada. Pero ¿por qué es necesario que fijemos la mirada urgente sobre la justicia civil? Bueno, lo decía, ya es un hecho notorio y público el colapso. Solo basta ir a los tribunales y ver la enorme cantidad de expedientes, verificar los libros de entrada y percatarse de que realmente es humanamente imposible que un juez pueda dar una respuesta pronta y oportuna con una situación conflictiva, con un diagnóstico de la litigiosidad en nuestro país que realmente no llena las expectativas solo por el número. Vemos hoy en día cómo nuestros tribunales superiores civiles se han convertido en el juez de control de garantías del juez de control de garantías del sistema acusatorio, y lo último que hacen nuestros jueces, nuestros magistrados de apelaciones civiles, es ver los temas civiles, porque se ha convertido en una especie de instancia más de los temas que vienen del sistema acusatorio. No es difícil percatarse de la ineficacia de la justicia civil, que es palpable, como lo comentaban, en la demora de los conflictos, contrariando el postulado universal de resolverlos en un plazo razonable. Hay muchas causas de esa ineficiencia, son múltiples. Yo pudiera señalar algunas, pero aquí no se agotan, ¿verdad? El sistema de juzgamiento escrito, burocrático y hasta perverso, carente de publicidad, inmediación, concentración en la actividad procesal. Los excesos de vías incidentales que dan lugar a discusiones interminables y los abogados siempre tentados a incidentarlo todo. Los altos índices de litigiosidad, el modelo de gestión de los juzgados civiles que ya resulta inoperante, la limitada cantidad de jueces versus la cantidad de casos. Sin embargo, vemos por ahí cómo aparecen normas creando más jueces en el papel, pero sin presupuesto. No sé cómo se administra el presupuesto del sistema judicial, pero es obvio que la necesidad de crear más tribunales en muchas esferas es necesaria y la civil no se queda atrás. Hay un hecho cierto, el Código Judicial del 1987, que ya venía sufriendo mutilaciones por la creación de leyes especiales, jurisdicciones especiales, entre ellas la penal. En cuanto al proceso civil, también ha quedado desfasado. Por el tiempo, por lo que se requieren reformas que diseñen un sistema de juzgamiento civil que sea más acorde con las situaciones actuales del ciudadano justiciable y que sea más acorde con las nuevas tendencias de juzgamiento civil internacionales. Y algo que es muy grave. En general, la ciudadanía tiene arraigada la percepción de que la justicia es ineficiente, lenta, insegura, impredecible, de difícil acceso y sobre todo corrupta. Por lo que ya se amerita, más temprano que tarde, trabajar en cambiar esa realidad. ¿Pero qué se necesita para reformar nuestra justicia civil? ¿Qué debemos hacer? ¿Por dónde debemos iniciar esa tarea? A partir de las enseñanzas de la doctrina
de las recomendaciones del CEJA, hay una serie de parámetros que se pudieran cumplir para iniciar esa tarea. Lo primero, hacer un diagnóstico serio y detallado de la situación actual de la justicia, que permita identificar, 1, cantidades de expedientes por juzgado, entradas anuales, expedientes resueltos, las causas de las demoras de los no resueltos, los niveles de retraso, la tipología de conflictos por área geográfica. De esa manera, obviamente, se puede diseñar un mapa de la situación actual. Hay que definir un plan de trabajo que establezca los alcances y límites de la reforma, la cual sin duda debe ser sistémica e integral. La reforma a la justicia no es solamente la reforma a la ley o la creación de un nuevo código. Eso implica más que eso, entre otras cosas, el replanteamiento de la estructura judicial y el replanteamiento, entre otras tantas cosas, de la forma de gestión de los expedientes. ¿Por qué no pensar en la dinámica de la oficina judicial del sistema acusatorio? Vieron cómo prácticamente ha desaparecido el secretario tótem. Ahora prácticamente hay una multiplicidad de funcionarios ejerciendo funciones que realizaban los secretarios. Se debe elaborar un documento marco que establezca las líneas generales de la reforma. Ese documento tendría los ejes centrales, así como las estrategias para lograr la puesta en marcha, es decir, definir las bases sobre las cuales se va a elaborar o construir la reforma. Esas bases deberán constituir una guía al momento de la elaboración del anteproyecto de Código Procesal Civil o Código General del Proceso, como se le viene denominando en las recientes reformas de otros países que nos rodean. Las bases de la reforma deberán, entre otras cosas, establecer los principios y reglas técnicas informadoras del proceso, una adecuación del sistema de juzgamiento de causas civiles a los estándares internacionales que nos impone el fenómeno de la globalización jurídica. Se debe elaborar un proyecto de reforma a la justicia civil que, además de establecer nuevas reglas que permitan solventar los conflictos civiles de manera eficiente, que recopile y refunda materias que ya aparecen en leyes especiales o incluso armonice con disposiciones de otros códigos. Recuerden que en Panamá tenemos un sistema de dispersión normativa procesal enorme, lo cual también parece ser una perversidad del legislador, porque el litigante y el justiciable se pierden en ese mar de opciones. Una vez definida y elaborada la reforma, se debe establecer un programa de implementación de los cambios, que considere los tiempos de publicidad, divulgación a los distintos actores, incluidas las respectivas fases de formación, capacitación y actualización de las nuevas reglas y formas de juzgamiento civil. ¿Qué estrategias deberíamos considerar para esa reforma a la justicia civil? Es obvio que debemos observar y ponderar las experiencias positivas y negativas de los procesos de reforma en los demás países del área. Eso sí, sin caer en la importación a ciegas, que desconozca las realidades sociales, políticas, económicas y culturales de nuestros pueblos, nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres. Es un factor que debe ser tomada en cuenta por cualquier reforma. Sin duda, y sobre eso hablarán quienes me sucederán en el uso de la palabra, es necesaria la introducción de la oralidad. Eso sí, una oralidad bien articulada, bien diseñada, definiendo los cauces que la ameritan. Debemos evitar el efecto parodia que tenemos en este país de oralidad, donde hay muchos sistemas de justicia donde se dice que hay oralidad, pero realmente no la hay. Yo no sé si ustedes saben, pero hay juzgados donde hay audiencia y los jueces le piden a los abogados que llevemos la información de la audiencia en un dispositivo electrónico, donde entonces leemos todo, no hay ningún nivel de espontaneidad. En aquellas donde se debe fijar el tema probando o los puntos de la discusión, el juez los redacta previamente y realmente no hay ninguna oralidad. Un ejemplo es en los tribunales mal llamados de comercio, los procesos que tienen que ver con marcas y patentes, donde se dice que hay audiencia, donde se dice que hay oralidad, y realmente eso es una utopía, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones donde se dice que hay un proceso oral, pero realmente lo que hay es una parodia de oralidad. Eso hay que evitarlo. Y es que hay situaciones que tienen mayor complejidad que ameritan introducir el sistema de procesos por audiencias, ¿verdad? Que advierto,
por recomendaciones del CEJA, e incluso ya lo había dicho el profesor Jorge Fábrega, no, tampoco se trata de adoptar un sistema de oralidad absoluto, porque la escritura no va a desaparecer del todo. Ciertas actuaciones podrán seguir el sistema de escrituración, ¿verdad? Ese sistema de oralidad debe prever la formación de litigantes y jueces en el sistema. No lo hicieron todos, no tuvieron que correr todos a volver a estudiar y a formarse con lo del sistema acusatorio, ¿verdad? No lo hicieron, no tuvieron que hacerlo. ¿Por qué no hacerlo en la justicia civil? Obviamente, crear la oralidad supone la creación de infraestructura. Requiere de un sistema de justicia cuyos principales dignatarios deben asumir un rol de pantalones e irle a exigir al Ejecutivo los fondos que sean necesarios para crear las estructuras donde se van a realizar esas audiencias, porque si no, no tendría sentido. Va a pasar lo mismo que ocurre por ahí, con un montón de leyes tienen creadas figuras, instituciones y jueces, y no hay presupuesto. El diseño de esa oralidad debe ser dual en cuanto a las audiencias. La experiencia y la doctrina nos demuestra que en la mayoría de los procesos de reforma en Iberoamérica han apostado por el sistema de doble audiencia. La primera audiencia previa, como le llama la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, o la audiencia preliminar, que tiene por objeto principalmente el saneamiento o fijación de los hechos controvertidos, en algunos casos admisibilidad de prueba, resolución de cuestiones incidentales, y una segunda audiencia que tiene varias denominaciones, que puede ser denominada audiencia de juicio, audiencia de pruebas, o como en el Código Colombiano, audiencia de instrucción y juzgamiento, pero que realmente permita realizar la actividad de juzgamiento de manera oral de forma eficiente. Hay que unificar los cauces y estructuras procesales. Como decía, definiendo qué pretensiones requieren un cauce más complejo y qué otras requieren un cauce más corto y expedito. Ponderar la idea que se ha debatido a nivel internacional de la adopción de la figura de las cargas dinámicas de la prueba, también llamada flexibilidad o facilidad probatoria, que busca permitir que en el proceso la parte que tiene la mayor posibilidad de aportar la fuente probatoria la aporte, matizando, flexibilizando la regla rígida tradicional de la carga probatoria que dice que el que afirma un hecho tiene la obligación de probarlo, con lo cual en muchos casos, muchos procesos terminan desestimando pretensiones cuando el demandante por regla general no tiene la capacidad de demostrar los hechos en que basa su demanda. ¿Por qué no pensar en los tribunales colegiados de primera instancia? Ya lo tenemos en el sistema acusatorio. El Código costarricense que entra en vigencia el 8 de octubre de este año tiene esa figura, tratando de darle mayor transparencia a la justicia de primera instancia. ¿Por qué no regular los procesos colectivos, aquellos que son de causas civiles o de derecho patrimonial, cuando exista pluralidad de demandantes con reclamos idénticos o similares y de pequeños montos? Pensemos en el caso de los class action americanos, que lo tenemos en Panamá. De hecho, Panamá tiene una norma muy sofisticada, que es la traducción del artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil norteamericana en la Ley de Consumidores. Lo que ocurre es que nuestro class action es limitado a consumo. Fíjense lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, por citar un caso muy comentado, la pluralidad de demandas que tienen un eje de causa del daño común, que es el dietilenglicol. Ahí están los magistrados de la Sala Tercera, no sé qué van a hacer con esas 300 demandas, cuando ese tema pudo ser manejado con una sola demanda que estableciera categorías de demandantes y luego la denominada sentencia de reglamento que establece categorías para darle indemnizaciones a cada uno, y de esa forma hacemos la justicia más eficiente. La verdad que nos falta mucho por hacer. El proceso monitorio es otra opción que han apostado las reformas en los países cercanos. Es un sistema que permite que personas que tienen créditos documentados, pero que ese documento no presta mérito ejecutivo, con una demanda intimatoria que llama al deudor, lo intima para que asuma unas posiciones, ¿verdad? Y esa demanda puede dar lugar a que, dependiendo de la conducta del demandado deudor, es el documento que fue presentado, que en principio no prestaba mérito ejecutivo, si lo presta, y de esa forma se evita tener que llevar esa reclamación
por la vía de los procesos de conocimientos u ordinarios, lo cual genera mayor desgaste en los tribunales. Ya casi terminando, porque la verdad es que sobre este tema pudiéramos hablar eternamente. En Panamá, ¿qué hemos hecho? Recientemente, bueno, en los últimos años se aprobó un proyecto de reforma al Código Judicial, el famoso proyecto 244, que recientemente en la Escuela Judicial lo siguieron discutiendo. Ese es otro de los problemas que tenemos acá, que nos gusta estar rindiéndole culto a los muertos. Ese proyecto realmente tiene muchas bondades, pero también serias deficiencias. Lo primero, que no es una reforma sistémica e integral del Código. Esa norma tiene el efecto en parche, que ha sido muy criticado en los últimos tiempos, porque realmente seguimos en esa tendencia de ir emparchando el Código, lo cual también es perverso, complicado, complejo. La experiencia ha demostrado que ya es necesaria una reforma integral, sistémica, que implique una nueva ley, un nuevo código, que sea cónsono con las realidades políticos, sociales y económicas de nuestros tiempos. La justicia civil está colapsada, es un diseño de justicia del siglo XX y estamos en el siglo XXI. Ese proyecto, ¿qué hace? Desjudicializa algunos procesos contenciosos, entre ellos las sucesiones, las manda a los notarios, lo cual parece eficiente, y en caso de conflicto retornan al sistema judicial. Aumenta de manera indiscriminada y absurda las funciones del secretario. El problema criticado en la doctrina de otorgar funciones jurisdiccionales a funcionarios administrativos del tribunal, lo cual viola el principio de inmediación, entre otros tantos. Introduce un sistema de tramitación oral, pero realmente a medias, porque puede ocurrir que la práctica de la charlatanería permita que esas audiencias se vuelvan interminables, como ya pasa en los procesos de protección al consumidor y de libre competencia, donde las audiencias se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo terminan. Es un proyecto que en general contiene modificaciones cosméticas, legaliza algunas prácticas judiciales, no es que sea del todo desechable, pero esas bondades de ese proyecto deben ser integradas y acogidas por una reforma integral. Otra iniciativa es la Ley 75 del 2015, que adopta medidas para la informatización de los procesos judiciales y dicta otras disposiciones, con el ánimo de llegar al anhelo de la e-justicia o informatizar toda la justicia, pero realmente eso solo se ha logrado en los procesos que son de competencia, los tribunales de consumo y de libre competencia. No hemos desaparecido del todo el papel o el expediente físico en las demás jurisdicciones. Esa es una tarea pendiente. Más recientemente está la Ley 12 de 19 de mayo del 2016, que establece el régimen de los procesos concursales y de insolvencia, que regula el nuevo proceso concursal de insolvencia, estableciendo procesos de reorganización de empresas en estado de suspensión de pagos a fin de salvar la empresa y, de no ser posible, el proceso de liquidación judicial. Esta ley, que regula muchos temas que guardan relación con el concurso de acreedores y la quiebra, esta ley crea una serie de juzgados, los crea en el papel, no hay presupuesto, ¿verdad? Por lo tanto, es muy difícil que se implemente. Realmente, esa forma no es la adecuada, ¿verdad? Definitivamente no es la adecuada. En el reciente propuesta de código chileno, ¿verdad?, hay una figura que se llama el oficial de ejecuciones. También se desjudicializa el proceso ejecutivo, ¿verdad?, y retorna al tribunal en la medida en que hayan defensas y excepciones. Allá le llaman demanda de reposición. En fin, son muchos los aspectos que requieren de revisión y de reforma. Por razones de tiempo no puedo seguir abordándolas. Y termino con la siguiente conclusión. Siendo el proceso un instrumento civilizado para solucionar los conflictos de manera pacífica y lograr la paz social, que goza de reconocimiento como un derecho fundamental del ciudadano, cualquier reforma a la justicia civil debe tener como eje central a la persona humana, que es la destinataria de ese derecho fundamental. El reconocimiento de ese derecho fundamental al proceso debido debe ser atendido de forma urgente en el sistema de enjuiciamiento civil, a fin de que se pueda garantizar al justiciable tener a su alcance los mecanismos que le permitan resolver sus conflictos de forma rápida, oportuna, con una sentencia justa, motivada y convincente. Muchas gracias por su atención.